Bueno, llegamos a este punto que no está mencionado en el programa y que yo lo incorporo porque me parece fundamental. Hace muchísimos años, ni bien salió la ley sindical en 1988, comencé a estudiarla desde la perspectiva de algunos de sus antecedentes, ¿no? Por ejemplo, la ley de libertad sindical de España, descubrí que había una norma que podía ser utilizada hermenéuticamente para obtener la cobertura de situaciones que no han sido reconocidas por el ordenamiento jurídico como típicas, como específicas, y que necesitaban ser tuteladas. Me refiero, hemos visto en los videos que precedieron, a la representación orgánica. La representación orgánica o específica, típica, diseñada por el ordenamiento legal para cumplir con el objetivo marcado por la Constitución Nacional y el convenio 98 de la OIT, es decir, garantizar la estabilidad de los representantes sindicales. Esos representantes sindicales son los funcionarios sindicales por un lado y los representantes del personal por el otro. Ambos tienen distintos universos de representación y son, como representantes, quienes encausan mediante la función sindical los intereses de los grupos que representan. Entonces, los funcionarios sindicales, ¿se acuerdan lo del ciclo sindical? Están ubicados en un conjunto llamado sujeto sindical, en un subconjunto incluido funcionarios, representantes, que tienen el propósito de realizar la acción sindical. Eso se llama función sindical, cuando los elementos de un conjunto se corresponden con los elementos del otro conjunto. El primer conjunto es el sujeto sindical, el segundo conjunto es el objeto sindical. Cuando el funcionario enlaza los elementos de ese primer conjunto con los del segundo, se cumple la función sindical. ¿Cuál es el segundo conjunto? ¿Cómo está compuesto ese segundo conjunto? Por el objeto. ¿Y cuál es el objeto de la función sindical? Obtener, mejorar o mantener un nivel de protección. Cuando el funcionario logra este propósito, está realizando la función sindical. Es lo que llamamos jurídicamente acción sindical legítima. Legítima porque está legitimado por su naturaleza y por la realidad a la cual el ordenamiento jurídico destinó esta norma para consagrar, ¿no? Ustedes saben que la causa de los actos jurídicos tiene que ver con su finalidad y con el propósito tenido por el legislador, la finalidad del legislador de consagrar un instituto jurídico. Aquí, cuando llegamos en la libertad sindical, que es capturada por el derecho, a la etapa de reconocimiento, se le reconoce a estos sujetos y a estos protagonistas de la vida sindical una serie de prerrogativas con el propósito no que se beneficien personalmente, sino para realizar los intereses del universo de representación. Por eso las tutelas sindicales específicas no son en razón de la persona, no son un fuero personal, sino que son en razón de la función, es decir, es un fuero real. Hasta ahí vamos todos bien, se entiende perfectamente. Entonces, volviendo al ciclo sindical, nosotros estamos en la etapa de reconocimiento. Cuando el ordenamiento jurídico reconoce al delegado o reconoce al funcionario sindical su estabilidad absoluta, realiza el convenio 98 de la OIT y realiza la Constitución de la Nación cuando habla de que se garantiza a los representantes sindicales todo lo concerniente a la estabilidad en su empleo. Pero ¿por qué hablamos de reconocimiento y por qué decimos que acá no termina la historia? Porque si el representante
ya imbuido de esa garantía que le da el ordenamiento jurídico, captura la libertad sindical, el derecho, y le dice: señor, usted es el representante y usted no puede ser despedido. Hasta ahí bien, perfecto. Y todos los libros que van a leer de derecho sindical dicen: bueno, acá terminó la historia, fin, y colorín colorado, este cuento terminado, y estamos en la etapa de reconocimiento. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que si el representante orgánico, si el representante que detenta la tutela específica, proporcionada por el artículo 52, por 50, etcétera, que hemos visto en los videos anteriores, no realiza la función sindical. Si no la realiza la función sindical, entonces se frustra todo el sistema. Ya explicamos que lo que define a la función sindical no es el sujeto, sino el objeto. Que hay una relación entre estos dos conjuntos, hay un conjunto dominante y hay un recorrido de la función. Si el sujeto sindical no realiza la función porque se va del objeto sindical, si en lugar de buscar un nivel de protección, busca cualquier cosa, mujeres, vino, champán, autos, viajes, el representante se llena de plata y vive bien a expensas del universo de representación, esa es la función sindical, no es la función sindical. Para eso le reconocemos a ese tipo las tutelas sindical, para que abuse, para que a mí no me pueden despedir, yo vivo acá, yo tengo camioneta 4x4 y vivo en el medio tengo veraneo en Miami, etc. No, el ordenamiento legal tendría que repugnar de eso y tendría que decir: señor, si usted no cumple con la función sindical, no puede utilizar esta tutela. Ahora, como es tan rígido, cuando el derecho reconoce, es como que ya estas cavilaciones que acabo de expresar se cristalizan. Entonces el tipo dice: no, yo ya soy el representante sindical, a mí no me toca a nadie. Y el derecho no tiene poder, no tiene fuerza para repeler ese abuso de derecho, porque eso es un abuso de derecho. ¿Cuándo hay abuso de derecho? Cuando se ejerce ese derecho, en este caso el derecho a la tutela sindical específica, se ejerce desnaturalizando el sentido dado por el ordenamiento jurídico para reconocerlo. Si yo uso el derecho para mi privilegio para eso, para mujeres, vino y champán, para eso no estoy abusando de mi derecho. Cuando se produce este abuso de derecho, el reconocimiento se transforma en cooptación. ¿Por qué se transforma en cooptación? Primero porque ya lo vimos en el video, la captura de la libertad por el derecho, hablamos de Rodolfo Walsh, que diseñó y que caracterizó lo que es el bandolismo, la cooptocracia sindical. Pero más allá de esa caracterización histórica, la cooptación se produce por la falta de realización del objeto sindical. Cuando en una puja dialéctica uno de los dos sectores deja de pujar, se vuelve funcional al otro. Entonces, si no hay resistencia frente a la lógica de acumulación y reproducción del capital, entonces lo que sucede es que el sindicalismo ha sido cooptado. Y el ordenamiento jurídico no puede tolerar eso. ¿Cómo hacerlo? Bueno, está la revocatoria del mandato, etcétera, pero es más difícil que, no sé, sí, medio como imposible, porque el cooptócrata dispone de todo el aparato y ha vivido toda su vida. ¿Cómo va a volver a trabajar esa persona que ya conoció las mieles del poder? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparece un referente alternativo y ese referente alternativo carece de tutela sindical. Hasta ahí llegué en el razonamiento para
ver qué dice el artículo 47. Este libro yo lo escribí hace 26 años. Este libro lo escribí hace 26 años, y ya hablaba del artículo 47. El artículo 47 dice: todo trabajador que fuere impedido o obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical. El ejercicio regular significa que no está abusando del derecho. Porque si abusa de un derecho, no tiene derecho a un amparo sindical. Ahora, ¿cuál sería uno de los derechos de la libertad sindical? La acción sindical. Es decir, el trabajador que no tiene la tutela específica está realizando la función sindical. ¿Qué le va a pasar a ese trabajador? Va a entrar en la etapa de la prohibición. Si no existiera el artículo 47, el empleador diría: ¿y usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Usted es el representante sindical? ¿Usted es quien el ordenamiento jurídico le ha proporcionado la tutela? No, yo soy un trabajador común y silvestre que me preocupo por realizar la acción sindical porque el representante no la está ejerciendo. Esto nosotros llamamos acción sindical vicaria o alternativa. Entonces el empleador que dice lo que diría José Marrone, Google para José Marrone. O sea, yo a este lo rajo. Etapa de la prohibición. Entonces la norma continúa diciendo: estos derechos de la libertad sindical ejercidos de modo no abusivo, regular, están garantizados por la presente ley. Y ahí le baja toda la ley 23.551. ¿Cuáles son esos derechos? Derecho a luchar para obtener un nivel de protección, para mantener el nivel de protección que se tiene, o para mejorarlo, porque de eso se trata la libertad sindical. Entonces, si a consecuencia de ello, es ese accionar impedido u obstaculizado, el trabajador o conjunto de trabajadores podrán recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente conforme el procedimiento sumarísimo establecido en la ley procesal denominado juicio sumarísimo. O sea, se le reconoce un amparo al trabajador o conjunto de trabajadores que están ejerciendo de modo legítimo, es decir, no abusivo, un derecho proveniente de la libertad sindical. Por ejemplo, se declaran la huelga u otra medida legítima de acción sindical. Y que como consecuencia de ello se produce por parte del patrón un obstáculo o un impedimento consistente en el despido. Yo a esto lo rajo, decía Marrone, ponga en Google. Bueno, falta algo en esta norma. ¿Qué falta?, diría Kelsen. A fin de que éste disponga, el juez, si correspondiese el cese inmediato del comportamiento antisindical. Es decir, sería lo mismo, la misma sustancia, el mismo objeto que una acción sumarísima de nulidad del despido. Entonces el artículo 47 yo tendré que probar, acá lo dije, debe demostrarse que el trabajador participó en una medida legítima de acción sindical, que ésta no era abusiva, es decir, que no... después, bueno, cuando veamos medidas legítimas de acción sindical, en los próximos puntos del programa, voy a decir por qué, voy a tratar de explicar por qué el legislador habla de medidas legítimas de acción sindical. Y acreditado que el despido, suspensión o modificación de la condición laboral se dispuso como represalia al obrar de aquel, esto es un acto contrario a la ética de las relaciones profesionales del trabajo. ¿Y cuál es la consecuencia? La nulidad de ese despido. Esto yo lo dije, repito, en el año 1994. Tardó muchos años la jurisprudencia
en llegar a consagrar por la vía de declararlo antidiscriminatorio, etcétera, pero de alguna forma el espíritu de esa, de esa prédica hoy día existe. Hoy existe la tutela genérica de la libertad sindical para cualquier trabajador que ejerza una medida legítima de acción sindical. Y entonces los convoco a reflexionar y a pensar sobre la importancia que tiene esta acción, esta tutela genérica y la necesidad que en algún día también se incorpore oficialmente esta dogmática jurídica al programa de nuestra querida universidad.